segunda entrega del ciclo de charlas de Nueva Inclusión Ciudadana, Nueva Espeleta. En este caso, todos los que integramos la agrupación estamos muy contentos de tener a Julián, agradecerle a él la presencia, de estar en vivo con nosotros y que en serio, Julián, gracias por compartir tu conocimiento todo este rato con nosotros, que dura el vivo. Eh, para los que no lo conocen, Julián es economista, es docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Matanza. Cuenta con un gran recorrido en trabajo bibliográfico sobre la historia y el presente de la economía argentina. Su obra cuenta con 6 libros, de los cuales vamos a recorrer ahora y nos va a contar un poco. La última entrega de sus libros se llama Argentina entre las disputas del poder y va con una serie de artículos que él fue escribiendo entre el año 2012 y 2019. Lo subtitula El sentir de cada momento. Es también columnista de radio y televisión. ¿En qué medios te encontramos este año, Julián? ¿Seguís en C5N? ¿Dónde me llaman? Sí, sí, tengo algunas cosas que son más fijas, como Radio La Siglo, Radio Caput, Yendo de la Cama al Living. Y sí, en televisión está medio cortado ahora por el tema de este tipo de cuarentena y todo eso, pero sí, o sea, estoy a disposición. Perfecto. Bueno, Sí. además que Julián también tiene un interesante segmento en su cuesta de Instagram. Si lo quieren seguir, para el que no lo sigue, es @JuliánDenaro, donde tiene reflexiones sobre la economía en un minuto, que las hace con el video estándar de Instagram. El año pasado se llamaba Economía en un minuto, este año se llama Reflexiones sobre la economía, donde da él su punto de vista acerca de los temas centrales de la política y de la economía argentina en la actualidad. Eh, por último, para terminar la presentación, es doctorando en economía e investigador del CONICET, estudiante avanzado de psicología, seguimos en instancia de estudiante avanzado de psicología, por lo que vemos Sí, ahí sí, sí, atrás. sí, me faltan dos finales, que estoy preparando uno en este momento, dos materias optativas y una materia obligatoria. O sea que ya estoy en el tramo final. ¿Tengo yo problema con la señal o es de otro lado? Yo ahí no te estoy escuchando bien, yo Julián, no sé si los demás que están en la conferencia te escuchan bien ahí justo desde que empezaste a explicar. Yo A no ver lo, no ahora lo- agarro el... Sí, es una porquería, ¿viste? El tema del internet, uno depende de cómo está la señal. ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora te escucho bien. Yo, por ahí los demás te escucharon, yo te había escuchado, no había escuchado solamente hasta que te faltaban 2 materias, pero bueno, si los demás te Sí, escucharon bien, me lo faltan que tenía, dos finales que estoy preparando. Me faltan dos finales que estoy preparando uno ahora. Se ve para el orto, dice. Eh, antes era. yo no te escucho bien, lo que por ahí tengamos que hacer es un cambio de teléfono, para que yo le voy a pedir a los chicos si alguien me cambia el teléfono. Quizás es mi teléfono el que no, pero porque A ver, yo me escriben si se está escuchando bien en este momento, por favor. ahí te estamos, yo te estoy escuchando bien, por ejemplo. Y se ve bien también. Yo ahí, ver te veo siempre bien. Ahí sí. Bueno, bueno. Te iba a decir, Julián, bueno, lo que te quería preguntar, ahí vemos atrás de los libros si sos apasionado de la obra freudiana dentro de la psicología, no había llegado a escuchar esa parte. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Freud es uno de los más grandes genios de la historia. Bueno, ahí ponen que se escucha bien los dos. Buenísimo. Eh, sí, 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 yo admiro profundamente a Freud. Sería mi autor predilecto dentro de la psicología, claro. Y uno de Perfecto. Y los bueno, y más grandes... ¿Cómo? para cerrar la presentación, perdóname que justo como se escucha, yo te escucho con delay.
para hacer la presentación decía que sos hincha fanático de River Plate por último, para cerrar tu perfil de presentación a todos los que se unieron a la conferencia. Después, si querés, nos contás al final alguna anécdota de River, como cuando fuimos el año pasado a tu casa a hacer la entrevista. Para empezar con tu obra académica, tenés un recorrido muy extenso, son 6 libros que tenés escritos. Para empezar a recorrer lo que te iba a preguntar, ¿cuál es para vos el predilecto, o si hay uno de los 6 que crees que sobresalga por los demás, por el contenido, quizás por lo que te costó hacerlo, por el momento de tu vida en el que te encontrabas cuando hiciste esa producción? Mirá, cada uno tiene su historia, ¿no? Yo, mi primer libro lo empecé a escribir en el año 2002 y salió publicado en el 2008. eh, Los problemas de la macroeconomía. Es un libro académico. eh, Después, ni bien sale publicado mi primer libro, empiezo la carrera de psicología, mi segunda carrera, y escribir mi segundo libro, Los objetivos de la microeconomía, que sale publicado en el 2013. Mismo año sale mi tercer libro. Son libros académicos, es decir, la mayoría sería para estudiantes de economía, para estudiantes de ciencias sociales. Tiene mucho contenido matemático, tiene mucho contenido histórico, conceptual, y me parece a mí que uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando me echaron a mí, porque a mí me echaron de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, o sea, yo sigo siendo profesor de la Universidad de Sociales de la UBA, pero de la Facultad de Económicas me echaron, obviamente por cuestiones ideológicas, y al echarme a mí, echaron a mis libros también. Y en el lugar de mis libros, que son libros argentinos, que son libros que tienen una visión social de la economía, y además de todo son libros didácticos, es decir, que se entienden mejor que los libros que son libros extranjeros, que son libros deshumanizados, que son libros que además no se entienden bien, y que tienen un trasfondo muy ortodoxo, muy frío, deshumanizado, ya lo dije, y lo repito, deshumanizado, eh, este, y bueno, y deshistorizado, ¿no? En cambio, mis Ahí, libros, hoy los está, primeros 4, ¿cómo? perdón, esta mañana justo que me estás contando eso, Julián, esta mañana cuando hablábamos para arreglar la hora de la entrevista y demás, hablamos de un libro de Alfredo Zayat que se llama Economía a Contramano, que vos me habías dicho bueno, Alfredo tenía tu cuarto libro. Él tiene un libro en esa Economía a Contramano que explica justamente esto que vos nos estás contando, en la que los libros y la formación de los economistas argentinos está basado en teorías del establishment. O sea, no hay una formación de economía social. De hecho, creo que las carreras de economía social que comenzaron en la época en los periodos de la presidencia de Cristina Kirchner, son revolucionarias en el punto de vista del contenido, porque justamente él planteaba esto que vos nos estás contando, donde la formación es totalmente ortodoxa y está parte de un punto de vista muy, muy rígido en cuanto a la concepción de la economía, dejando por ahí de lado a la gente afuera y no como el propósito que tiene, que es distribuir los recursos entre la sociedad. Mira, yo creo que sería muy importante, eh, ahora que estamos nosotros en el Estado y que ya no está más manejando el Estado de manera directa Estados Unidos, los países imperialistas, colonialistas, las corporaciones, el poder financiero transnacional. Es decir, ahora que estamos nosotros con representantes que podrán ser un poco mejores o un poco peores, pero son representantes que defienden los intereses del pueblo argentino, deberíamos tomarnos en serio lo que no se tomó en serio durante el último tramo del gobierno de Cristina Fernández. Porque a mí, antes de echarme de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, me habían echado por una cuestión exclusivamente política e ideológica, me habían echado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora,
Eh, yo le llevé los libros a Cristina, este, me agradecieron la entrega de libros, pero no me defendieron. No me importa, digamos, pues, sí me importa porque yo vivo de eso, digamos, ¿no? Después yo me arreglé laboralmente, cuando me echaron de Loma de Zamora, conseguí otro curso en la Universidad Nacional del Oeste, así que en términos de ingresos me recuperé rápido, pero echaron a mis libros de la Universidad de Loma de Zamora y yo tenía ahí cursos de 100 personas. Entonces yo tenía 200 alumnos directos por cuatrimestre, y bueno, y echaron toda una bibliografía argentina que se comprende digamos, que se corresponde con un desarrollo histórico, que vincula las cuestiones económicas con las políticas, y bueno, y hay que tomárselo en serio, porque en las universidades, incluso en la Facultad de Ciencias Económicas, ganó Macri. ¿Eh? Sí. Me echaron a mí, pero además ganó Macri. Entonces, tomémonos en serio las cosas, porque, digamos, hay una creencia, que yo no la comparto, de que el de estudiante universitario es el más inteligente. Yo creo que el estudiante universitario se especializa en aprobar exámenes. Es una persona que tiene la mente entrenada para aprobar exámenes. Y muchos de ahí no van a parar la pelota con el pecho como Enzo Francescoli o como Lionel Messi. ¿Por qué? Porque se entrenaron para aprobar exámenes, no para parar una pelota con el pecho como Lionel Messi o Enzo Francescoli. Entonces, eso no habla de inteligencia, pero sí tiene un prestigio social. Y ese prestigio social hace que el estudiante universitario y que el profesional sea bien visto. Y lo que dice el profesional sea palabra santa. Ahora, si el estudiante y el profesional universitario se aprendieron libros que son basura y te recitan cosas que son basura porque nunca pudieron pensar, porque además una de las cuestiones que tiene el estudiante universitario es que lamentablemente es uno de los seres menos pensantes, porque en términos generales, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el apremio por aprobar los exámenes, ¿quién se va a pelear con lo que dice el profesor? Hay que aprobar los exámenes, avanzar, 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 y no hay tiempo para pensar y para reflexionar. Hay algunas materias en donde pensás un poquito más. Hay algunas personas que somos vos, yo y muchos que son críticos, pero la gran mayoría no es crítica, la gran mayoría también está premiada por las urgencias, por el trabajo, por las cuestiones personales, porque vienen los exámenes, porque te fue mal en una materia y si te va mal en la otra, entonces tenés que recursar y entonces no te dan las correlatividades. Y no hay tiempo para pensar muchas veces. Pero si en la bibliografía, en vez de tener textos de basura, tenés textos que te convocan al pensamiento, es algo distinto. Yo hice mi aporte, puede ser que haya, la verdad que no conozco, no es que no conozco por vago o no conozco por presumido, sino que no conozco porque hago muchas cosas como todos y entonces no tengo tiempo para ponerme a investigar todo al mismo tiempo. Investigo donde puedo, lo que puedo. Eh, pero libros de microeconomía y de macroeconomía, con el nivel académico, histórico, contextualizado, del nivel de mis primeros 4 libros, yo no he conocido. Entonces, sean mis libros o sean los de otro compañero que haya escrito obras de similar categoría, tienen que ser urgentemente puestas a disposición de las universidades y de los colegios. Y de los colegios, porque en los colegios también se enseña economía, hay algunos colegios, algunas escuelas secundarias que tienen un alto nivel de formación en economía, entonces es importantísimo, importantísimo, es estratégico, estratégico. Yo hace años que lo vengo diciendo, no porque son libros que escribí yo, es decir, yo hace años que vengo diciendo que esto es muy importante, sean los libros míos o de Zayat, como bien vos nombraste, o los de Axel, de quien sea, pero pongamos, por lo menos como bibliografías alternativas, los libros que hemos escrito nosotros. Y para completar la pregunta que me hiciste anteriormente,
Eh, Mi quinto y sexto libro son otra cosa, son libros para todo público. Mis primeros 4 libros son libros académicos, libros quinto y sexto son para todo público. Es decir, lo puede leer cualquiera sin previa formación. ¿Crees que hay una falta nos contabas recién que hay como una especie de falta de revisionismo histórico en la bibliografía, no solo en cuanto a las carreras económicas, sino evidentemente en un espectro un poco más amplio incluso? Ese revisionismo, ¿desde qué lugar debería partir para formar a futuro mejores profesionales? Bueno, mirá, es un terreno muy complejo sobre el cual vos me estás preguntando, y por lo tanto se me podrían venir a la cabeza muchas diferentes formas de empezar la respuesta. Siendo honesto con lo que se me vino a la cabeza en este momento, como diría nuestro amigo Sigmund, ¿no? Como diría nuestro amigo Sigmund, diga lo que se le viene a la cabeza. Y lo que se me viene a la cabeza tiene que ver con la cobardía. Digamos, la cobardía eh, que de alguna manera genera una sensación de confortable, de cómodo, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo me voy a animar a arriesgar la comodidad que tengo en este momento? ¿No? Porque la verdad que me puso como profesor un titular que tiene prestigio, pero qué sé yo, es medio gorilón, o es medio antisocial, o antinegro, o antiperonista, o medio cerrado, medio estructurado, medio poco pensante, pero bueno, yo no, mirá si me voy a pelear, mirá si voy a ponerme a cuestionar lo que dice. Y como alumno, ¿y cómo voy a levantar la mano? Profesor, ¿usted piensa de verdad que cuando baja el desempleo, baja los? Porque, ¿se me sigue escuchando? Hola, hola, ¿se me sigue escuchando? Yo te escucho medio cortado, no sé si te escuchan, si los demás te escuchan, que Contéstenme están. si se, Cuéntenme si se escucha bien, o lo pongo si no ¿cómo es? Con el datos, que por ahí anda mejor, la verdad que no lo sé. Este, bueno, entonces, la cobardía, sí, que se escucha bien. Bueno, la cobardía genera una sensación de inmovilidad, ¿no? Y inhabilita los cambios. Entonces, todo continúa de manera ortodoxa, conservadora. Eh, de modo que yo creo que uno de los grandes problemas es justamente la cobardía, que haya tantos cobardes, ¿no? Tantos cobardes que no son capaces de plantear sus diferencias al sistema. Y más si ven que Julián Denaro no fue cobarde y lo echaron, entonces mirá si los que son más o menos, un poco menos cobardes que la mayoría, se van a animar. Para Julián Denaro, que no es cobarde, se animó a rebelarse contra la ortodoxia y el conservadurismo y el conformismo y lo echaron. Entonces, eh, y nadie me defendió, mirá si van a saltar a defenderme. A ver si alguien se enoja, ¿no? ¿Esto te Bueno, pasó el año pasado o el anteaño esas pasado? cosas, ¿cómo? ¿Esto te había pasado el año pasado, en el 2019 o fue en el 2018? Habían salido algunas notas en los diarios también sobre tu caso. A mí me echaron de Lomas de Zamora en el 2013 porque escribí un artículo en contra de los enunciados de Sergio Massa, y el rector de la universidad, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Diego Molea, eh, participaba políticamente con Massa, y la secretaria Norma Salvatierra y el rector y el marido de ella, todos los que ocupan la cúpula de la facultad, obviamente quisieron quedar bien con la dirigencia y me echaron. Este, pero de ahí me recuperé enseguida porque conseguí trabajo en la Universidad Nacional del Oeste y en la Universidad Nacional de La Matanza.
Después, en el 2016, me echaron de Económicas. Eso fue un dolor muy grande que me echaron de Ciencias Económicas, porque, porque me puse a replantear críticamente eh, a Macri. Y bueno, ahí me cortaron la cabeza. Bueno, ahí me conseguí una hora más en el oeste. No volví a tener el mismo nivel de trabajo, pero el mayor dolor es que me hayan sacado mis libros de tantos cursos. Que no, que nadie haya valorado, que nadie me haya valorado a mí como persona y como trabajador, y que nadie haya valorado los libros, ¿no? Y ahora, en el 2019-20 me echaron de la Universidad Nacional del Oeste, pero por otros motivos, no por motivos ideológicos. Bueno, sí, también por motivos ideológicos, porque asumió la cátedra, ahí no voy a dar nombres, este, eh, porque me traicionaron amigos y bueno, qué sé yo, estoy como todavía procesando lo que pasó. En cosas que puede pasar. Para los que se unieron recién, a un repaso estamos hablando con Julián Denaro. Julián es economista, es docente universitario, a pesar de las cosas que nos acaba de contar recién, en la UBA y en la UNLAM. Tiene 6 libros, de los cuales ya 4 nos dijo que son estrictamente académicos. Hay 2 de esos libros que son aptos para todo, son para todo público, en realidad más que nada para quien guste de leer cuestiones contextuales o actuales de la economía. Los otros 4 sí son más académicos. De esos 2, de los últimos 2, incluso el que yo te había nombrado al principio, el último es Argentinas entre las disputas del poder entre 2012 y 2019. Hay, ¿cuál crees que es el valor agregado para invitar a todos los que están viendo ahora el vivo con nosotros para que encuentren tu libro y lo puedan leer? Y son complementarios, porque Del país dividido a la Revolución Cultural, que es un libro que sale publicado en el 2017, tiene una primera mitad del libro que son capítulos históricos, que eso tiene un valor muy único, ¿no? Porque son capítulos históricos que se llaman La Revolución Justicialista de Juan Domingo Perón desde 1946 a 1955, con lo cual cuenta cómo estaba el país antes de Perón, qué significó la revolución justicialista en términos laborales, en términos de legislación, en términos económicos, en términos financieros, en términos comerciales, culturales, por supuesto. Después el segundo capítulo es la destrucción y el endeudamiento, que tiene varios subcapítulos, que va de 1955 hasta el 2003, y el tercer capítulo histórico es Crecimiento con inclusión social, la obra del kirchnerismo, lo cual no es, para sorpresa de quien puede llegar a escucharlo, no es un... no es un elogio constante al kirchnerismo, sino una descripción de la obra. Y la descripción de la obra comprende, como estamos hablando desde hace un rato, un análisis contextualizado históricamente. Cada obra, cada acto político, cada hecho político, cada conquista tiene una historia económica, social y política. Así que es un capítulo muy complejo, muy complejo, muy, muy complejo. Y después la segunda mitad del libro tiene que ver con artículos de actualidad hasta el 2017, ¿no es cierto?, que describen a partir de eso, primero los anticipos escritos por mí de lo que podía ser la vuelta al Estado argentino de las corporaciones transnacionales, y después la descripción de cómo ese modelo neocolonialista
estaba destruyendo y endeudando al país para beneficio de sectores externos a los intereses del conjunto de nuestro pueblo. Hay un artículo que lo, que lo describe este punto, creo que con una nitidez soberana, que precisamente se llama Soberanía o Endeudamiento. Y después, ese libro termina con un artículo que también es muy interesante como propuesta, que se llama Un aporte al diseño de la impostergable estructura económica constitucional. Y bueno, y después el segundo libro de los seis, ¿no? O sea, mi sexto libro, que se llama Argentina entre las disputas de poder 2012-2019, recorre los artículos que yo fui escribiendo a cada momento. Es decir, por eso tiene un subtítulo que se llama El sentir de cada momento. Y tiene una descripción desde momentos donde se estaba ejecutando la obra del periodo kirchnerista, con todas sus virtudes y con todos sus problemas, que también están descritos, ¿no? Como por ejemplo, hay un artículo que se llama Cristina no es una masa para el poder, y ahí se describe cuáles eran las disputas de poder en ese momento, que termina con una devaluación no planificada en el año 2014, que después la explica el marciano, pues yo tengo un amigo que es marciano, que viene de otro planeta y que escribe cada tanto, y bueno, y el marcianito además dialoga en el 2014 se pone a dialogar con Freud, con Marx y con Nietzsche, porque él los trae viste que los marcianos tienen otra tecnología, no son Sí, un tal cual, planeta tal de cual. cuarta como el nuestro. Ellos vienen de un planeta desarrollado, ¿viste? De un planeta serio. Entonces cuenta con la tecnología de la brecha espacio-temporal y los trae del pasado a Marx, Nietzsche y Freud, porque son tres genios, y habla con ellos para consultarles qué piensan sobre la realidad económica argentina en el 2014. Y bueno, y después de ahí sigo anticipando cuáles serían los riesgos de que vuelva las corporaciones y el neocolonialismo a agarrar la llave del Estado argentino, y después, bueno, eso lo llevó hasta el 2019, prácticamente hasta que dejan un país prendido fuego de vuelta, ¿no? Haber escrito una descripción del gobierno del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, ¿hubiese cambiado la óptica si, por ejemplo, más allá de la inflación, el dólar, que es uno de los capítulos de tu libro, lo hubieses escrito en el 2019? Hay una reconstrucción de la historia económica, esta que vos vas desarrollando, si la escribís desde la perspectiva de un gobierno neoliberal, a que si la escribís del momento donde se está gestando quizás las políticas de Estado que son más favorables para lo que vos llamás el conjunto del pueblo argentino. Mira, es espectacular la pregunta que me haces, y porque, digamos, hay una seguidilla de dos artículos seguidos que son Más allá de la inflación y el dólar y Salir del ajuste para recuperar el país, ¿no? Y esos dos artículos los escribo en el 2012 o principios del 2013, fin del 2012 o principios del 2013. Y la pregunta tuya está buenísima, porque en Más allá de la inflación y el dólar, yo lo que explico frente a la caterva de denunciados por estos ortodoxos monetaristas que dicen que se las saben todas, ¿no? Donde dicen, no, porque la emisión es lo que genera inflación, porque como si se emite se genera inflación, y entonces nosotros, bueno, que ellos lo decían, ¿no? Hay otro artículo que está en línea, que es del 2015, que se llama Acerca del significado del enfrentamiento sociales, ¿no? Donde aparece Sturzenegger diciendo, bueno, yo creo que si nosotros podemos ser gobierno, el problema de la inflación es fácil de solucionar, porque si no emitimos,
no vamos a tener inflación. Y justamente lo que yo vengo explicando antes de eso, digamos, antes del 2015, ¿no? Incluso antes de contestarle a Sturzenegger, que le contesto, por supuesto, y hasta le contesta a Keynes, a Sturzenegger, en ese mismo artículo del 2015. Pero vuelvo al 2012, que fue tu pregunta. Una de las cosas que yo planteo ahí es que el gran problema primordial, incluso hasta como se plantea en los medios hegemónicos, de la inflación, es el deterioro, sería, en todo caso, el deterioro del poder adquisitivo del salario. Confírmenme alguno por escrito si se está escuchando bien o si se está escuchando Yo ahí te entrecortado. perdí, pero Este, pareciera que todos los demás te siguen escuchando bien. ¿qué, qué es lo que me escriben? Bueno, y en realidad ese problema, que es si la inflación deteriora o no deteriora el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, que me parece central para poder analizar, justamente durante el periodo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no estuvo, porque todos los años, eh, salarios y jubilaciones subieron por encima de la inflación. Entonces, eh, entonces, cuando hablan del impuesto inflacionario y toda esa cosa, en realidad están hablando de otra cosa. Por eso digo, más allá de la inflación y del dólar, lo que importa en todo caso, lo primero que tenemos que atender es, bueno, ¿y qué pasa con el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones? Además, por supuesto, de que cuando se recupera el nivel de actividad, aumenta el empleo, por lo tanto hay más gente que está trabajando, y se recupera la industria, y se hace un desarrollo en técnica, en ciencia y tecnología. Digamos, el desarrollo también conlleva mejoras en los índices de trabajo y en los índices de salario y de poder adquisitivo del salario, más todo lo que significó la inclusión social importante que se hizo desde el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Especialmente con la ley de moratoria jubilatoria y la movilidad jubilatoria, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son muy importantes, pero lo que yo desde ese artículo estoy diciendo es, ojo, porque los que hicieron algo distinto, lo que generaron fue un empobrecimiento de las mayorías populares, porque durante los gobiernos de Alfonsín, el principio de Menem, la tasa de inflación fue del 3000%. ¡3000%! Con además una destrucción del nivel de empleo. El desempleo en el año 95 llegó al 18%, y la convertibilidad, que no tuvo inflación, otra de las cosas que yo siempre digo, ¿no? que yo escribo desde ese artículo más allá de la inflación y el dólar. Perdón, ahí. Desde ese artículo más allá de la inflación y el dólar. Que, por ejemplo, ¿qué periodo de la Argentina no tuvo inflación? La convertibilidad, 1991-2001. Y fue el periodo más catastrófico, hasta ese momento, el periodo más catastrófico de nuestra historia. Se generó una desindustrialización, un aumento terrible del desempleo y de la pobreza. Fue tremendo y no hubo inflación. De hecho, se termina hasta con deflación. Es decir, la convertibilidad no tuvo inflación y se destruyó la economía argentina, se destruyó el empleo, se destruyó el salario, se endeudó el país de una manera que jamás se había endeudado hasta ese momento. Solamente lo pudo superar Macri a la convertibilidad. Y después, los que dijeron, como Sturzenegger, que iba a ser fácil de solucionar sin emitir, bueno, fíjense, bajaron la emisión, pero generaron un golpe terrible a los niveles de precios, generando la inflación más alta desde la salida de la convertibilidad, aumentando el desempleo, desindustrializando el país y volviendo a endeudar. Entonces, que no me vengan a hablar de inflación. Aparte, otra cosa, la inflación controlada, una inflación controlada, estable, predecible, con salarios y jubilaciones que están por encima de ese nivel de inflación. Es decir, si vos tenés una inflación del 20%,
Algunos saltan y dicen, pero es altísima, los países serios tienen 2%. Bueno, sí, también la convertibilidad tuvo 0% y se destruyó todo. Volvamos a... Entonces, déjame terminar de hablar. Con una inflación del 20%, si vos tenés salarios y jubilaciones que aumentan un 25%, en ese diálogo no tenemos un problema. ¿Sí? Y después otra cosa que pasó con el tema de la inflación es que durante el periodo kirchnerista, de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la inflación subió más que la devaluación. Es decir, los precios internos subían más que el precio del dólar. Y entonces la pregunta, ¿y eso fue bueno o fue malo? Porque eso significa, alguien que por ahí está atento y es rápido con las cuestiones matemáticas, dice, y bueno, pero ahí llevaste a un retraso cambiario. Retraso cambiario significaría un abaratamiento de las importaciones transables. Pero, atención, porque nosotros estábamos en un periodo de industrialización y desarrollo. Entonces, el periodo de cuidado de los bienes, de los bienes transables que puedan llegar a ser baratos, se controla de dos maneras. Se controla con políticas pararancelarias, es decir, barreras proteccionistas, y con aranceles a la importación. Entonces, de esa forma se consigue una protección para la producción nacional, pero cuando se está en un momento que es urgente incentivar el desarrollo, lo que hay que empezar a hacer es importar tecnología y bienes de capital importados para estimular el desarrollo industrial. ¿Y para eso qué se necesita? ¿Dólar caro o dólar barato? Dólar barato se necesita para eso. Y otra cosa, en ese momento, 2014, 2015, ya con el problema de la deuda externa solucionado, porque Argentina termina desendeudada. Argentina termina desendeudada con el periodo kirchnerista. Los que se robaron todo, dejaron un país desendeudado, ¿sí? Entonces, cuando no tenés deudas y cuando ya no tenés problema de estimular la producción de bienes transables, porque ya la tenés, ya la recuperaste, desde Duhalde se hizo eso, desde que se salió de la convertibilidad, se empezó a recuperar lentamente la producción de bienes transables, es decir, bienes de industria liviana sería, ¿no? Eso ya estaba recuperado. Lo que había que empezar a hacer era desarrollar al país. Y para desarrollar se necesita maquinaria, bienes de capital y tecnología del exterior. Y eso es posible con el dólar barato. Entonces, el dólar barato fue favorable para el desarrollo industrial y que lo iba a seguir siendo. Además, otra cosa, el pago de deuda externa en dólares. ¿Cómo es más barato? Pagándolo en pesos. ¿Con el dólar caro o con el dólar barato? Con el dólar barato. Entonces, estuvo bien la política efectuada. Fue inteligente. Obviamente que trae sus complicaciones. Por supuesto que trae sus complicaciones. Pero fue muy inteligente. Y todo eso está descrito en ese artículo. En bastantes pasajes del libro, sí, exactamente. Te hago una pregunta, Julián, ya que te metiste con el tema de la deuda, para tocar algunos temas de actualidad. En una etapa de la Argentina donde quizás por primera vez en la historia el ministro de Salud es más veces nombrado que el ministro de Economía, tanto en la televisión, en la radio, en los diarios. Sin embargo, la Argentina está negociando la reestructuración de la deuda en este momento. ¿Qué consecuencias puede traer a la vida cotidiana de todos los argentinos si Argentina no logra llegar a un acuerdo con los acreedores? Mira, te voy a aclarar algo. Te voy a aclarar. Ya por ahí estás imaginando qué es lo que te voy a decir. Vos decís un problema actual, y no es un problema actual. ¿No? No es un problema actual. Primero hago esa aclaración, no es un problema actual. No, tampoco es que viene de antes. Argentina tuvo, porque tampoco viene de antes, porque si se dice viene de antes, algún
ponerle algún intruso que está en este chat, en este diálogo, en este vivo. Después le pasa la información a Babi Echecopar, y Babi Echecopar te dice, ¿viste? Hasta los economistas peronistas dicen que viene de antes, ¿no? Entonces viene del kirchnerismo, no le echen la culpa a Macri, ¿no? Bueno, entonces tampoco es así, tampoco está bien decirlo así. ¿Por qué? Porque hay ciclos, y justamente este es un problema, perdóname que por ahí me extiendo un poco la respuesta Está perfecto, está para perfecto. poder, rodearla como corresponde, ¿no? No como corresponde, sino para que, bueno, para que no quede colgado, ¿no? Porque viste que ahora Babi Echecopar y todos los periodistas que son funcionales a nuestros enemigos no son los enemigos del peronismo, son los enemigos del pueblo argentino, que son los que manejan los medios de comunicación a través de los cuales producen una división entre nosotros, entre nosotros y nuestros hermanos que tiran para ellos sin darse cuenta, ¿no? Que les lavaron la cabeza y que tiran en contra de sí mismos, ¿no? Porque ahora están instalando con mucho éxito de los 70 años de peronismo y del populismo y todo eso, ¿no? Y en realidad, los ciclos de endeudamiento o los ciclos de aumento de desempleo y pobreza no son constantes, ¿no? Es decir, hubo, como nosotros estábamos diciendo antes, ¿no? Hubo una creación de desempleo estructural desde el 91, porque digamos, nosotros teníamos en el año 76, a pesar del Rodrigazo y de todos los conflictos sociales agitados que en Argentina persisten desde el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, en un intento por asesinar a Perón, que causó muertes, heridas, hubo muchos nenes muertos que iban al colegio, y bueno, a pesar de todo, en el año 76, la deuda externa era nada, era 7.000 millones de dólares. El desempleo estaba en el orden del 3%, nada, era pleno empleo. A pesar de las consecuencias del Rodrigazo y la espiral precio-salario de la inflación y todo eso. Después, con la dictadura, se crea la deuda, se crea la pobreza estructural, se comienza a destruir las empresas de servicios, y ese periodo de destrucción que empieza salvajemente el 24 de marzo de 1976 y termina con una explosión a fines del 2001, de la cual se sale en enero del 2002 cuando se deroga la ley de convertibilidad, eso termina con el 27% por empleo, termina con una deuda del 160%. Entonces, toda una deuda creada por la dictadura, por Menem y por De la Rúa, ¿sí? Es arreglada durante el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde pasamos de tener una deuda del 160% de nuestro PBI, es decir, más de una vez y medio lo que produce el valor de lo que produce el país durante un año y medio, más que eso. Y pasamos a una deuda externa moneda extranjera del 10% de nuestro PBI. 10-11%. Cuando hablan de la deuda, sí, porque Cristina dejó la deuda del 45%. No, no es verdad. Pero si lo dijo Axel, ¿no? ¿Qué está mintiendo? No, se confunde cuando lo dice. Porque Axel tendría que decir la deuda externa moneda extranjera, que es lo que causa problemas para la soberanía política y la independencia económica, era el 11%. El resto eran cuentas intraestado. Ahí, a mi modo de ver, obviamente yo lo admiro mucho a Axel. Axel sabe más que yo y lo admiro mucho. Y yo creo que Axel tendría que haber sido presidente. Yo me peleé con gente, no es que me peleé, digo, he discutido con gente diciendo que el candidato en el 2015 tenía que ser Axel, ¿está? O sea, mira cómo lo admiro a Axel. Pero para mí, Axel se equivoca cuando dice 45%, porque lo que compromete la soberanía política y la independencia económica es la deuda externa en moneda extranjera, y eso no era 45%, eso era 11%, ¿sí?
Y Parrilli me dio la razón. Parrilli personalmente me dio la razón, de lo que yo digo. O sea, Parrilli, que es la mano derecha de Cristina, ¿está? Me dio la razón en lo que yo digo. Bueno, y esa deuda en moneda extranjera, hoy ya la tenemos de vuelta, Macri la subió al 50%, ¿no? Es decir, fíjate vos, y el desempleo que había arrancado con Néstor en el 20%, digo 20, pero no dijiste 27, 27 estaba con la convertibilidad. Duhalde la bajó, porque Duhalde salió de la convertibilidad. Y cuando sale de la convertibilidad se empieza a recuperar el país. Ya sé, no vas a decir nada de la especificación asimétrica, sí, obviamente, Duhalde le regaló los bonos a los bancos, hizo la especificación asimétrica, bueno, un montón de cosas que también fueron un robo al pueblo, pero bueno, hablo en términos macroeconómicos. El país empieza a recuperar en la salida de la convertibilidad, eso lo sabíamos desde hacía mucho, que iba a pasar eso, que cuando se saliese de la convertibilidad se iba a recuperar el país, lo sabíamos desde hacía mucho. Bueno, y el periodo kirchnerista, nacional y popular, choriplanero, baja el desempleo del 20% al 5,5%. Y Sí, con baja una la pobreza diferencia de del niveles, 55%, del la 55% diferencia de niveles al... es evidente. Y la pobreza la baja del 55% al 27%, y Macri la sube del 27 al 41%. Entonces, vos me preguntás por la deuda, ¿no? Bueno, ¿qué significa la deuda? ¿Por qué es tan mala de la deuda? Porque cuando el país está endeudado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pagar capital e intereses de deuda. Entonces, de lo que recauda el Estado recauda plata, ¿no? De los impuestos. De impuesto al consumo, de impuesto a las ganancias, de aportes y contribuciones, de bienes personales, de comercio exterior. El Estado recauda plata. De esa plata hay que, hay que, hay que invertir, ¿no? En la sociedad, ¿no? Hay que pagar salarios, hay que pagar jubilaciones, hay que pagar asignaciones, hay que pagar subsidios, hay que pagar, hay que financiar gastos en inversión de educación, Eh, salud, hoy, hoy ciencia, tecnología. aparte de eso, Julián, creo que, o sea, el término de planeros, hoy planeros somos todos porque el Estado está subsidiando a 9 millones de personas con el IFE, le está pagando a pequeñas, medianas y grandes empresas también parte de los salarios con el ATP. Hay una intervención de la economía muy fuerte, a pesar de la construcción mediática que vos recién la mencionabas. Te quiero meter en un tema antes que nos corte la hora el vivo del Instagram, porque nos faltan 7 minutos. Uno es Ah, Vicentín. Quiero entrar en ese tema más que nada para, no desde el punto de vista de los idas y vueltas y de la construcción mediática que hay, o la presión que hay sobre el caso, pero sí, si representaría realmente la soberanía alimentaria, la expropiación de esa empresa o la intervención de Vicentín, o si hay alguna alternativa dentro de las posibilidades que tiene el gobierno como para poder generar un acuerdo con la empresa que, bueno, no vamos a contar ahora en el detalle todo lo manejo porque ya salió en la televisión, en los diarios, en la radio, salió en todos lados, o sea que... bueno, mira, nosotros hace rato que venimos diciendo, seguramente que si leíste algunas cosas en mi libro, soy tan reiterativo en esto que lo habrás leído, digamos, cuál es el problema en nuestra cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos, que existen unas grandes empresas, incluso transnacionales, que ofician de intermediarias, que le compran barato a los pequeños productores, y que del otro lado de la cadena inflan los precios que pagamos todos, es decir, se quedan con un excedente, ¿no? En el medio, es decir, el productor trabaja la tierra y todo lo demás, le da los granos a Vicentín, los procesa con grandes máquinas en 5 minutos, los enlata y los exporta, ¿no? Los vende en el supermercado donde te infló los precios. Y cuando cobra las exportaciones, esos dólares los usa para extorsionar a los gobiernos. Extorsionar a los gobiernos significa, devalúame, yo tengo los dólares, devalúame, quítame retenciones, quítame impuestos, ¿no? O si no, no te doy los dólares, ¿sí? Ese es el modo de operación que siempre hicieron. Pero además, Vicentín
triangulaba con propias sucursales en el exterior. Por ejemplo, Vicentina Argentina le exporta a Vicentina Uruguay por 100 productos de Argentina. Y Vicentina Uruguay le exporta al mundo por 200 los productos de Argentina. ¿Para qué eso? Para dos cosas. Para quedarse con una brecha de dólares y para pagar menos impuestos, menos retenciones y declarar menos en la Argentina. Además de la subfacturación de exportaciones que siempre hicieron. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que sería estratégico que el Estado tenga una empresa pública con participación de trabajadores, con participación de pequeños productores, con participación de cooperativas que se estimularon durante el periodo kirchnerista y Macri las destruyó todas, ¿no? Especialmente hay algunas provincias como Mendoza que tenían las secretarías de agricultura familiar muy desarrolladas y Macri las desmanteló. Se integren en una cadena de producción, distribución para la Argentina, para además que sirvan de testigo. ¿Para qué? Para que nosotros miremos, para que nosotros, pueblo, podamos mirar y entonces estos grupos concentrados nos dejen de estafar y de robar, ¿no es cierto? O sea que sí, claro que sería estratégico, por supuesto que sí. Perfecto. Bueno, Julián, última pregunta para ver si me la puedes responder en un minuto, como haces en tu Instagram, que los invitamos a todos los que participaron de la charla que lo sigan, es @JuliánDenaro. Muchas de las reflexiones que nos estuvo contando durante estas horas, él las resume en un minuto y ustedes las pueden ver en su Instagram. Una vez por semana estás haciendo la subida de las reflexiones, ¿no? Quiero Sí, más o preguntarte, menos, sí. algún día va a terminar la pandemia, la gente va a poder volver a salir a la calle y quizás para el horizonte, si todo sale bien, podría llegar a ser el verano. Una última reflexión sobre el turismo interno que puede llegar a gestarse en la Argentina, ya que la situación complica quizás el turismo en el extranjero, más que nada para el que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Mira, Argentina es uno de los países más lindos del mundo. Yo además tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice, de recorrerme prácticamente todo el país manejándolo yo. Y digamos, esto le pasa a todos los que recorren, tanto a nosotros como a los extranjeros. Argentina es el país número 1 de Sudamérica en turismo receptivo, por encima de Brasil, por encima de Perú, por encima de Colombia, y el país número 2 de toda Latinoamérica, solo después de México. O sea, los extranjeros también saben de nuestras bellezas únicas y maravillosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estimular el turismo interno. ¿Para qué? Para conseguir un estímulo, una activación de muchas producciones regionales, porque toda zona que recibe un afluente turístico tiene que invertir para mejorar su hotelería, sus servicios de gastronomía, sus servicios de turismo activo, y además se activan los productores regionales y las artesanías locales, se estimula la conectividad de nuestro país, mucha plata queda en el país en vez de irse al exterior, y además preparar el país para tener una mayor recepción de turismo extranjero. Somos el número 1 de Sudamérica, pero si estamos en 8 millones, podemos llegar muy fácilmente con una estrategia, podemos llegar muy rápidamente a 12, 15 millones, con lo cual eso además en términos financieros sería un golazo. Y no es una pérdida viajar por Argentina y no poder irse al exterior, porque tenemos uno de los países más lindos del mundo. Bueno, hemos llegado al final entonces de la charla. Casi... ¿Cómo se come? Sí, Mirá, aparte, la otra vez estaba bajando del tren de las nubes, y estaba subiendo una chica de Dinamarca, creo que era, no me acuerdo. Y entonces, bueno, me pongo a hablar, y me dice, y le pregunto, ¿qué tal? ¿Es difícil o subir por acá? O qué sé yo, bueno, o es lindo. Bueno, sí, las dos cosas. Che, qué buen país que tienen ustedes. Qué grande. Y qué bien que se come. Bueno, Julián, te agradecemos la participación. Se nos corta la charla en Instagram.
La Síganos, repetimos. Julián, Julián Denaro, la podemos volver a repetir. El año pasado nos había invitado a la casa, fue personalmente. Este año, razones obvias, no podemos, pero bueno, esperamos reencontrarnos seguramente. Síganlo, como les decía a todos, Julián Denaro. Si les gustó la charla, ahí pueden encontrar un montón de todas estas reflexiones que él tuvo con nosotros durante esta hora. Seguramente estemos publicando igual de vuelta la entrevista para que todos la puedan ver en el Instagram de Nueva Espeleta y seguramente también en Julián lo va a estar publicando en su perfil. Gracias, Julián, en serio, por compartir un rato de tu conocimiento y sumarte con toda esta buena onda a nuestra charla. Te agradecemos mucho de parte de Bueno, todos los chicos que hacemos y las chicas Nueva Espeleta y Nueva Inclusión Ciudadana. muchas gracias, abrazo y la pasé recontra bien. Bueno, me alegra mucho. Estamos siempre en contacto con vos. Te mandamos un abrazo Dale, grande. Gracias, Julián, ¿eh? Un abrazo muy grande. abrazo. Dale.